Es la nostalgia de sentir. Bueno, ahora sí, estamos con Nicolás García, nuestro columnista de montaña. Está muy abrigado, Nicolás. Buen día, sí. ¿Cómo le va? Sí, Viene del Polo Norte. ¿Venés de algún polo? Recién me levanto. Por ahí. Claro, debe ser eso. Te falta Buen esa, día. la expedición a la Antártida o al Polo Norte. Al Polo Norte sí me gustaría más. Sí. ¿Por qué más el Polo Norte? No sé, porque Porque está más lejos. he leído más de eso, sí. Está más Ajá. bien. Sí, sí. Bueno, Ahí- pero lo que mostraron los colegas de la Antártida es maravilloso. Sí, sí, sí. Pero los esquimales, el estrecho de Bering, todo eso, el pasaje noroeste que se llama, tiene mucha historia porque es muy lindo. Vean una serie que se llama The Terror, como el terror, pero es el nombre del barco. Ajá. Una serie tremenda, tremenda. De eso, de la búsqueda del paso como es el Cabo de Hornos, pero por el norte. El paso entre el Pacífico y el Sí, 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 claro. Ajá, mira. Bien, ¿qué nos trajiste hoy, Nico? Aparte de estos riquísimos palitos locos. Nos mudamos de departamento a Luján, un lujanino ilustre. A ver. Ulises Vitale. Que mañana Ulises Vitale cumple 89 años en 3 días. Y mañana presenta un libro de memorias. Un gran andinista lujanino, más que mendocino, lujanino, creador de los bomberos voluntarios de Luján. Ah, mira vos. Sí, plantador de árboles en Luján, 30.000 árboles. Y un gran andinista. Plantó 30.000 árboles. Una campaña que él coordinó o dirigió. Ajá. Y gran andinista, uno de los pioneros del andinismo en la Argentina. Mañana presenta sus memorias en el Le Parc, un libro de ediciones culturales mendocinas. Dentro de la Feria del Libro. Dentro de la Feria del Libro. Huellas, memoria de un montañés, se llama. Ulises empezó a los 18 años y no paró nunca más. Y su gran orgullo, el año pasado lo distinguió el gobierno, en fin, pero su gran orgullo es que en el 2020 unos montañistas mendocinos, guías la mayoría, fue un cerro que no había sido escalado, y viste que cuando uno sube un cerro Lo virgen podés le bautizar. puede poner el nombre. Y le pusieron Ulises Vitale. Un Mirá cerro vos. que él había ido en el 54, año 54, con 18 años, y no había llegado a la cumbre. Y desde ese momento había tenido ese cerro en mente, y bueno, en el Portillo argentino, en Tunuyán, mira. el cordón del Portillo, Ajá. Cerro Ulises Vitale. Cerca de cerros con nombres como Cuernos Qué de la Luna. fuerte el nombre de un cerro, ¿no? Sí, Sí, total. así que, y se lo merece porque aparte del andinismo de la época, muy de amigos, muy de salidas, hay que ponerse en el año 54, donde un error, no había helicóptero, no había satelitales, no había WhatsApp, Y los equipos pesaban eran 10 ellos, los veces equipos más. pesaban, Claro. y en un error o cualquier emergencia eran los que estaban ahí. Y una patrulla podía Entonces, demorar semanas. Sí, sí. Entonces, ese contexto aparentemente fortalecía mucho los vínculos. Y Ulises es muy así de sus amigos. Así que mañana seguramente va a ser ahí una buena ocasión. ¿Trajiste Un homenaje. alguna de sus aventuras para contar? La Sí. presentación del libro que nos manda García justamente dice que relata expediciones a montañas de Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Europa, Alaska, India, Nepal y Tíbet. Sí, O sea, sí, no le recorrió faltó todo. nada, no le faltó nada, de nada. A esta para mí era muy técnico. Lo que tenían el andinismo de esa época, que del alpinismo en general, se le dice la época de oro, es que era muy técnico, estaban desarrollando la técnica de lugares inaccesibles. Y Ulises también se formó en esa escuela italiana, francesa, eslovena, las grandes escuelas de terreno vertical directamente. No ir a un lugar caminando, sino ir al lugar donde no se podía ir antes. Entonces fue uno de los primeros argentinos muy técnicos y subió montañas en Perú y Bolivia que son nevados muy nevados, muy glaciares, muy distintos a Muy todo lo hielo. demás. Hielo y nieve, días y días arriba del hielo muy vertical. Subió el Yerupajá, que es una montaña muy grande, el Nevado de Yerupajá, en el Perú. Y después con 80 años volvió a esa montaña a hacer un trekking, una circunvalación. Y ¿Con qué edad? 82 creo. O sea, ya más de 80. Vos sabés que te iba a preguntar cuál Sí. es la edad límite para estas aventuras. Le habría que preguntarle a Ulises. Sí, no tiene fondo, Ulises, así como otros mendocinos, Lito Sánchez, Ulises Corbalán. Siguen y no se les acaba. Ulises también fue 5 veces al Himalaya. Fue uno Debe tener una salud importante. Y bien cuidado. La primera vez que fue en el 71, la primera expedición argentina al Everest. Y después en los 90 fue y cruzó de Nepal a Tíbet en bicicleta. Siempre muy enamorado de la espiritualidad, Ulises, del Tíbet y de Nepal, muy estudioso de esa cultura. Claro. Pero en bicicleta. En bicicleta. Y yo tuve el honor una vez de... Hay que cruzar eso en sí. bicicleta. Una vez, hace muchos años, él se estaba reencontrando con el hijo, que no sé si había estado viviendo afuera o qué, Sergio.
Y me invitaron y fuimos en bici de Las Cuevas a Potrerillos por la vía del tren. No se podía tocar la ruta, solo por la vía. Ujú. Tardamos 2 o 3 días, no me acuerdo. No se podía tocar la ruta, los puentes, todo, solo por la vía. Solo por la vida. ¿Y estaba en condiciones eso de poder atravesarse así en bicicleta? No mucho, no creo que caminamos. Aparte, claro, te tenías que bajar todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el santísimo tiempo, sí. Pero muy lindo compartir con Ulises. Pero bueno, una carrera muy grande, sobre todo en Mendoza. Subió muchísimos cerros sin escalar. Sobre todo en el Tunuyán, un montonazo. Mirá. Y les pusieron nombres bonitos. El Fraile Panzón, los Cuernos de la Luna, buenos nombres. El fraile Qué bueno que haya reunido toda esa experiencia en un libro, Sí, ¿no? sí. Y Porque después- más que memoria son enseñanzas. Claro, Sí, claro. Sobre totalmente. todo en el tema de Ulises. Hay montañistas rústicos fuertes y hay montañistas más ilustrados. Ulises es de la segunda banda. Es muy, muy lector, siempre muy, muy inquieto. Escribió un par de libros ya. Y bueno, tiene un par de historias. Una importante es con Guillermo Vieiro, el que encontraron la mochila hace un par de años. Bueno, Guillermo y Ulises pasaron 3 días viviendo en la cumbre de la Concagua para aclimatarse para una expedición al Himalaya. 3 días. Y le daban té a la O sea, gente que me llegaba voy a en la aclimatar, y es en la cumbre. Claro. Claro. Y llegaban los otros que hacían cumbre y los veían ahí. Y le Hola. daba un tecito así, y sí. Y era muy cercano a Guillermo Vieiro. Vieiro, como sabemos, murió en el 85 en el Tupungato y Ulises fue quien encontró el cuerpo. Ya habían desistido, no lo encontraban, la expedición de rescate se estaba volviendo y Ulises preguntó, bueno, yo me quedo, ¿quién se queda a buscar conmigo? Porque era muy cercano a Vieiro. Y se quedó, él dice que un gendarme, que dice que era fuerte como un toro, lucero, y juntos lo encontraron y lo bajaron. Y el relato de ese rescate de Ulises es súper emotivo porque dice que bajaron el cuerpo, todo bien, y hasta ahí él estaba entero, y después se quebró. En la salida, solos, con lucero, se quebró, que pensó que se moría, pensó que se le colapsaba el cuerpo. Pero una vez terminado el laburo. Claro. Y así que bueno, es siempre muy interesante escucharlo. ¿A qué hora es la presentación? A las 19. Bien. Y bueno, también de gran actuación social en Luján. Muy amigo de Miguel Títiro. Ah, mira vos. mira, Sí. colega. Ujú, sí. Y fue director de Defensa Civil y fue concejal también en Luján. Mirá. Y bueno, plantó sus arbolitos también. Lo que se dice un ciudadano ilustre. Hay ciudadano una ilustre, todo un foto ciudadano de ilustre. Ulises Vitale en el cordón del Portillo, justamente donde estás Claro, escribiendo, sí. de 1955, una foto en blanco y negro, ¿no? Y sí. Que te marca justamente eso, lo rudimentario de la ropa que tenía, Claro, digo, sí, como sí. muy explorador en eso, ¿no? Muchísimo. Y con esas botas y todo, y en lugares que hoy no se mete nadie todavía. Claro. Hubo un par de camadas de esa gente, después de ellos, Randis, los Patatino Pizarro, gente rústica, fuerte, y lugares de un compromiso donde si te partís una pata te morís. O sea, Claro. no había en esa época. Quien te socorriera, Claro, quien claro. te auxiliara. Y bueno, y después ahora en el 2020, una camada también de guías muy también exploradores, subió a este cerro que él no había podido, ahí en esos años 54, 55. Y si se ingresa por donde ahora es el tema con las pintadas de los chicos del Verbo Encarnado, por esa quebrada de Arenales. Y bueno, y le pusieron nombre finalmente a ese cerro, Qué en genio, Ulises mirá. Vitale. Y estoy viendo fotos mientras vos lo describís. La Apacheta a 5.194 metros en la cima del cerro Ulises Vitale, en la cordillera frontal. Claro, exactamente. Y bueno, de esa época no quedan muchos, pero fue una época muy... Estos son los libros de texto que tienen que estar en las escuelas después. Y sí, bueno... Ese libro debería estar porque es parte de la historia de Mendoza. Bueno, el nombre, el Glaciar de los Polacos, el nombre le suena, es una ruta de la Sí, Concagua. claro. La abrió un grupo de polacos en el año 34 que escribieron un libro, lindísimo, más alto que los cóndores se llama. Ese libro es libro de texto en Polonia en la escuela, en la primaria, Mira vos. sobre el relato de... Por eso se llama el glaciar de los De los polacos. Por eso se llama claro. el Glaciar de los Polacos, claro. Duros como polacos subieron por el otro lado. Claro, exactamente. Los polacos para la montaña son también, subieron el Mercedario, un montón de cerros en el macizo de la Ramada en San Juan y acá el Aconcagua.
Bien. Bueno, Nico, no nos Hermosa- podemos quedar mucho hoy. hermosa Estamos, Bueno. hay mucha tanda política, pero pasa rápido. Le prometemos a la gente que pasen así, Dos abren y saluditos. cierran los ojos. En 2 segunditos pasa la tanda. Saludito Gracias. Para que te está pidiendo saluditos. Saludito veloz. Sí, a la persona del streaming que me bautizó, el hombre que habla en secreto, un capo. Trato de hablar más fuerte, pero no me sale. Y Hay Alexia. técnicas para eso. Sí, tendría que usted ya te voy a preguntar después. Y a No, yo nuestra no sé. común A mí amiga me Alexia tienen que que está dar, enferma. a mí me Mejor. tienen que dar Mira. técnica para hablar despacio. ¿A quién decís más? Alexia Salguero, común conocida nuestra, que está Amiga en enferma. común. Sí, claro. Ajá. Es ¿Qué, como- es qué le como- pasó? Tiene gripe. Es como mi otra hermana. Mirá. Ajá. Tengo un hermano Y bueno, de apellido que la Villegas y uno de apapache. apellido, Tecito de miel y de apellido jengibre. Salguero. Miel tiene porque es de hija de apicultor. Así que mira. Hay que Mirá, arrimar mucha el miel. jengibre, entonces. Sí. Gracias, También. Nicolás. Un abrazo, gracias. Si tus paredes hablaran, ¿qué